Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con la reunión de hoy. Vamos a empezar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a este día, Señor. Señor, tú nos das la vida y la salud y nos permites estar aquí reunidos en tu nombre para buscando conocerte más. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y te pedimos que tú guíes esta reunión y todos los comentarios que aquí hagamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy una nueva serie de enseñanzas. Si recuerdan, estuvimos platicando la semana pasada acerca de que vamos a estar platicando y conociendo un poquito más de Dios acerca de algunos pasajes de la Biblia, y con un material que ya está prediseñado, que se llama Encuentros con Jesús. Y la idea es que a través de cada uno de estos pasajes conozcamos a Dios y cómo es Él, qué es lo que Él dice, qué es lo que Él enseña en su palabra y cómo es que interactúa con las personas. Y esto nos va a ayudar mucho a entender cómo Dios interactúa hoy con todos nosotros. Esa es la intención de este material. Es que vayamos conociendo la verdad y esa verdad nos vaya haciendo libres. Y el día de hoy vamos a comenzar con el pasaje donde Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. ¿Sí? Yo creo que si ya has leído tu Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Juan, que hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Juan, de los versículos 1 al 15. ¿Sí? Y en esta ocasión, si les parece, voy a leerlo yo, todo completo el pasaje, y ya en las siguientes semanas pues ya ustedes podrán participar también con esa lectura, pero vamos a comenzar. Les decía, vamos a leer los primeros 15 versículos del capítulo 3 del libro de Juan, que dice: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero nosotros no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he hablado estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Ok? Yo leí este pasaje, lo leímos en la traducción de las Américas. ¿Sí? Puede leerse distinto o se lee distinto con las versiones nueva versión internacional o nueva traducción viviente, pero el mensaje es exactamente el mismo. ¿Sí? Y vamos a pasar a leer un poquito
una explicación de este pasaje, una explicación general, ¿sí? Y vamos a comentar primero que nada, bueno, quién es Nicodemo, ¿no? O sea, Jesús se encuentra con este personaje, pero para que entendamos un poquito de quién se trata, él era un fariseo, un judío de la secta de los fariseos, miembro del concilio. O sea, era un judío prominente, era miembro del grupo de los líderes religiosos, el grupo llamado Sanedrín, ¿sí? Que eran los dirigentes, los líderes religiosos, ¿sí? Y bueno, él era de ellos, y ese grupo se caracterizaba porque estaban celosos de que Jesús socavaba su autoridad, ¿sí? Y rebatía sus puntos de vista. Pero Nicodemo no se quedó solamente con ese celo, ese recelo que tenían como grupo los fariseos, sino que él indagaba y fue a buscar a Jesús, y eso se le tiene que reconocer, porque va y lo busca en busca de respuestas. O sea, él estaba diciendo, y lo leímos al principio, tú eres maestro, o sea, tú vienes de Dios. Si Dios no te enviaría, tú no podrías hacer lo que haces. Entonces, explícame, ¿sí? Entonces, ya era un judío que estaba teniendo ya esa inquietud por conocer más de Dios, así es, a través de Jesús, ¿sí? Él no era como la mayoría que simplemente hacían un rechazo de entrada y no le daban, se cerraban. Sí, se cerraban y no se daban ellos la oportunidad de conocer quién era Jesús, ¿sí? De reconocerlo como Dios. Entonces tenían otra actitud. Nicodemo tuvo una actitud más abierta. Muchos hablan de que fue y lo buscó de noche, y pues eso era como una muestra de que sí se inclinaba por creer un poco en él, pero también cuidaba su reputación con sus compañeros judíos, pues para que fue de noche. Esto se interpreta como que fue a escondidas, ¿sí? Y bueno, pues también no hay que ser tan estrictos a la hora de analizar sus comportamientos, porque siempre vamos a caer y nosotros como somos, ¿sí? Cuando buscamos a Dios, cuando queremos conocer más de Él, lo hacemos abiertamente o nos da vergüenza, ¿sí? O mejor no preguntamos. Sí, porque muchas veces, ¿sí?, hasta decir que eres cristiano, o sea... Sí, bajo ciertas circunstancias somos y vamos a ser siempre probados de esa forma, porque este mundo y la cultura de este mundo no nos motiva a que seamos sinceros de esa forma, y Satanás siempre va a tratar de meter temor, vergüenza, miedo, inseguridades, pues para que tú no hables y no testifiques de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ese es el trabajo del enemigo, ¿sí? Y siempre está, dice Juan 4:10, el enemigo vino a matar, a robar, matar y destruir. Y la segunda parte es la más bonita, porque dice Jesús, yo he venido para darles vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabía Nicodemo acerca del reino? Por las escrituras, por el Antiguo Testamento que ya los judíos tenían, ellos sabían que Dios va a regir el reino, ¿sí? Que lo va a restaurar en la tierra y que el reino pertenecería al pueblo de Dios, ¿sí? Vaya, sería conformado por el pueblo de Dios. Hasta ese punto tenían un entendimiento parcial, porque pues no tenían ellos, el Nuevo Testamento apenas se iba a escribir, a desarrollar. De hecho, estaban sucediendo las cosas que luego se escribieron en ese libro. Por ejemplo, el libro que estamos leyendo, que es el libro de Juan, apenas estaban pasando las cosas. O sea, Nicodemo no tiene lo que hoy tenemos nosotros, que es todo el Nuevo Testamento para decirnos, bueno, los testimonios de Dios, las iglesias de los primeros siglos y todo este desarrollo de la fe. Aunque los judíos sí tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento tenían toda una referencia y profecías de lo que Dios iba a hacer, y que las profecías se estaban cumpliendo enfrente de ellos, ¿sí? Entonces, algo importante que Jesús le reveló a Nicodemo en ese momento fue que el reino sería para todo el mundo y no solo para los judíos. Que ese fue uno del shock cultural que tuvieron ellos,
porque de repente lo que ellos esperaban era un rey que viniera a liberarlos del poder del Imperio Romano y que los viniera a liberar y a poner en prominencia como pueblo, ¿sí? Pero como judíos solamente. Y Jesús le explica que todo el que quisiera pertenecer al pueblo de Dios podría lograrlo si personalmente nacía de nuevo, ¿sí? El versículo 5 del capítulo 3 de Juan que acabamos de leer dice: Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? O sea, aquí no estaba diciendo, y no me quiero adelantar, pero este es un concepto muy revolucionario para ellos, porque no se trataba de ser judío, como ellos creían, ¿sí? Porque definitivamente ser del pueblo de Israel, ser judío, pues era un privilegio que tenías, porque Dios eligió a ellos como su pueblo. De entre muchas naciones que existían alrededor del mundo, los eligió a ellos. Entonces, pues también nosotros nos hubiéramos como confundido con esa idea, porque si te dicen, tú eres el pueblo elegido de Dios, pues obviamente vas a decir, pues yo soy especial. Pero la realidad es que sí, pero es por la gracia de Dios, ¿sí? Sí. No porque el pueblo judío tuviera algo diferente o se mereciera ser tratado así, simplemente era la bondad de Dios y la gracia, el amor, la misericordia manifestada en la forma de trato a un pueblo en específico. Entonces, para Nicodemo y para los fariseos, escuchar que podemos pertenecer al reino de Dios, todos los que nazcamos de nuevo, ¿sí? Que nazcamos del Espíritu, pues es revolucionario, porque ya nos integra a nosotros. De hecho, si nosotros hemos creído, ya ha sucedido, en nosotros ya ha sucedido esto, ¿sí? Y ya no somos judíos. Entonces realmente la salvación se extiende a todas las naciones, no importa tu color, tu raza, tus tradiciones, lo que sea. Si tú naces de nuevo, vas a poder entrar al reino de Dios. Entonces, no es un concepto, este concepto era muy revolucionario, porque ya no se trataba, decíamos, de una raza o de un pueblo, sino de algo personal, algo que tú, cada quien, todos podemos tener directamente con Dios, y no dependemos de otra persona, ¿sí? Ni de pertenecer a ningún grupo. Personal. Así es algo muy personal. Y requiere, o sea, para entrar al reino se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual, ¿sí? Entonces, también Jesús más tarde anunció más adelante en la historia, también anuncia que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí quiero leer un versículo, nada más de una oportunidad, porque lo tengo que estar manipulando aquí mismo en el iPad. Lucas 7, 21. Y dice, no tengo huellas digitales. Perdón. Aquí lo estaba leyendo. Lucas 17, 21 es el versículo que queremos leer. 17. Que dice 21. Dice, ahora sí. Dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y las
las Biblias traen siempre unas como pies de página o notas en algunos versículos. En este versículo, la palabra entre ustedes se puede traducir también dentro de ustedes, ¿sí? Haciendo alusión a que cuando tú has creído en Jesucristo, ¿sí? Y en su obra de salvación, en su obra en la cruz, recibimos el Espíritu Santo, o sea, y mora dentro de nosotros, ¿sí? Entonces aquí ya nos está hablando de que es un asunto personal, de que tiene que ser una relación directa con Dios, de que el Espíritu Santo viene a morar en ti, y que también hay algo muy importante, que tenemos que entender que algo que confundió a los judíos es que ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara en ese tiempo, ¿sí? Como ellos eran oprimidos por el Imperio Romano, ellos estaban esperando un Salvador que los librara de todo eso, ¿no? Pero hay que entender que más adelante en el Nuevo Testamento y al final, que es en el libro de Apocalipsis, es donde vemos que el pleno cumplimiento del reino de Dios se va a dar cuando Jesús regrese a juzgar al mundo, y destruya para siempre al maligno. Ahorita no se está manifestando el reino de Dios en su plenitud, y eso es evidente a los ojos de todos, ¿verdad? O sea, hay enfermedad, hay maldad, hay destrucción, hay muerte, hay N cantidad de desviaciones de la voluntad de Dios. El hombre está haciendo lo que quiere, ¿sí? Y cada vez es más notorio la presión cultural que ejerce el mundo, o sea, las creencias de este mundo, la presión que ejercen para ir hacia lo que no le agrada a Dios. Y no es más que una muestra de la decadencia, ¿sí? Y se va a poner peor. No recuerdo qué versículo dice, y se verán cosas peores. Realmente es ahorita todavía hay una manifestación del reino de Dios, una manifestación parcial. Todavía estamos, de hecho, en este mundo. En semanas anteriores hablábamos de que va a haber un suceso mundial, ¿sí? Que la Biblia lo profetiza como el arrebatamiento, el rapto, el arrebatamiento donde los cristianos, los verdaderos creyentes, vamos a ser tomados del lugar en donde estemos y vamos a ser llevados con Jesús en las nubes, así, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. ¿Sí? Ahí va a ser otro nivel todavía de maldad, porque ya va a ser quitado el Espíritu Santo de este mundo y se va a desatar el engaño. Porque ahorita si algo nos detiene y si algo nos consuela, si algo nos enseña, si algo nos redarguye de pecado y nos ayuda a alinearnos a la voluntad de Dios y a caminar en santidad, es el Espíritu Santo. O sea, nosotros por nuestros propios medios no podríamos hacerlo. De hecho, haríamos todo lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando tú le quitas eso, esa posibilidad al mundo, a las personas, ya se va a desatar la maldad, ¿sí? O sea, yo siempre lo he dicho de esta forma, y lo platico con los brothers. Les digo, es que si no hay temor de Dios, no hay límites. ¿Cuál es el límite? Sí. Si tú no consideras a Dios en tu vida, o sea, que hay un Dios y que va a haber un día de juicio y que todos vamos a pagar por cada palabra que decimos, por cada pensamiento desviado, por cada acción que hagamos, pues entonces, pues, ¿qué es lo malo? O sea, yo puedo tener una consideración acerca de lo que es bueno y lo que es malo diferente a la tuya, y no puedes decir que está mal, porque estás sacando al que realmente pone las reglas. Si tú sacas a Dios de la ecuación, este mundo no dura mucho tiempo, ¿sí? Porque la naturaleza humana es hacia destruirnos, hacia lo malo, cuando quitamos esa parte del temor a Dios. Entonces, también hay que tomar en cuenta que este nuevo nacimiento, este concepto, pues si estás escuchando este video y eres nuevo en la fe, o apenas estás indagando un poco más, pues nacer de nuevo pues es un concepto como raro, ¿sí? Como
A ver, explícame un poco más, o sea, ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo? La misma inquietud que tuvo Nicodemo en este momento, en este pasaje, es la misma inquietud que podemos tener todos los que apenas nos acercamos a la Biblia, ¿sí? Hasta que vamos entendiendo que este nuevo nacimiento es por medios espirituales, y estos medios espirituales son dos: el Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y la palabra de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 6 de este capítulo 3 del libro de Juan, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que este nacimiento tiene que ser por gracia de Dios, tiene que ser por la obra de Dios en nuestras vidas, no es por una decisión que nosotros tomemos. Sí, nosotros debemos tener esa actitud de someternos y rendirnos al Rey de Reyes, pero la realidad es que es un regalo, ¿sí? La salvación y el nacer de nuevo, el nacer en el Espíritu, es solamente por obra divina, ¿no? Y vamos a leer en Juan 6:63. Aquí les voy a pedir que me tengan paciencia porque vamos a estar cambiando aquí de pantalla. Pero son versículos que son claves para que los comentemos así detenidamente. Y dice Juan 6:63: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Dice: el Espíritu da vida, haciendo alusión a este nacimiento. Cuando uno nace, ¿qué es lo que se nos está dando? Vida. Es una manifestación de la vida que Dios ya nos había dado, ¿sí? Porque pues no, estando dentro de tu madre, del vientre de la madre, pues ya tienes vida, pero realmente se considera vivo cuando nace, ¿sí? Cuando sale del cuerpo de la madre el bebé, ahí tienes vida. Acá es lo mismo, es el Espíritu el que da esa vida nueva, ¿sí? El que te da, de hecho, nos da pues digamos que Él pone en nosotros las características, las cualidades y todo lo necesario para poder desarrollarnos ahora, ya con este nacimiento de nuevo, como hijos de Dios. Porque antes, tú hablas en la calle y platicas con alguien, y hay muchas personas que argumentan: todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Todos somos creación de Dios, ¿sí? Pero aquí la Biblia hace una distinción en quién es considerado hijo de Dios. Para empezar, tienes que creer en Él. Y tienes que creer en el verdadero Dios de la Biblia a través de Jesucristo. Y ahí es donde ya empiezas a tener una relación correcta con Dios, y Dios te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso lo vamos a ver en otro versículo. Entonces vamos a regresar al texto de esta introducción que estábamos leyendo. Entonces, también quiero leer en 1 de Pedro 1:23 y Santiago 1:8. 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Y aquí nos va a empezar a hablar. Ahorita decíamos que hay dos medios para nacer de nuevo: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En este versículo nos habla de la palabra de Dios. Dice, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, aquí se nos explica claramente que nacemos a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y Santiago 1:18 dijimos. Santiago 1:18, que dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad,
para que fuéramos como los primeros frutos de la creación. ¿Sí? Entonces, aquí es donde también entendemos que para cuando sucede este cambio en nuestras vidas, cuando nosotros podemos creer y nacer de nuevo, para que eso se manifieste o ya se dé en la práctica, esto ya estaba en el corazón de Dios, ya era la voluntad de Él, ¿sí? Él ya lo había visto, Él ya sabía quién lo va a rechazar y quién lo va a aceptar. Él ya tenía ese plan, ¿sí? Simplemente se está manifestando lo que Él ya tenía en su corazón como su voluntad y lo concluye, porque sí, definitivamente se tiene que tener una actitud de corazón, querer someternos a Él, ¿verdad? Porque podemos conocer la verdad, podemos escuchar el Evangelio y podemos aún mantenernos en una posición de ahorita no. Yo recuerdo un amigo hace unos años que pues, yo le explicaba y le platicaba de todo esto y de lo que Dios había hecho en mi vida y le trataba de explicar el plan de Dios para la salvación de cada uno, ¿no? Y él decía, me acuerdo sus palabras, que me dijo: te entiendo muy bien lo que me estás diciendo, ya me han hablado de esto. Dice, pero yo no quiero cambiar mi estilo de vida ahorita, no estoy listo. Y bueno, pues ahí al menos yo le decía, mira, a mí lo que me importa es que tú entiendas que tienes un problema. Tu problema más grande es que estás en enemistad con Dios, ¿sí? Que Dios es muy bueno y manda la lluvia para todos y puedes tener bendiciones, a lo que le llamamos bendiciones muchas veces, sí, pero eso es porque Él es bueno, pero eso no te hace estar en una correcta relación con Él. Tiene que darse este nacimiento de nuevo, ¿sí? Entonces yo recuerdo que en esa ocasión yo le decía a él, mira, yo no te voy a empujar a que hagas una oración o que digas que tú aceptas a Cristo si verdaderamente no lo quieres hacer. No tiene sentido, pero sí tienes que llevarte de tarea que tienes un pendiente en el cual reflexionar y es el pendiente más importante de toda tu vida. ¿Sí? Si yo logro eso hoy, me doy por satisfecho, digamos, ¿sí? Aparte no es un favor que me haces a mí ni a Dios, realmente es algo que a ti te conviene, pero sí yo buscaba que lo hiciera pues, con plena conciencia de lo que estaba haciendo y por sus palabras yo pude entender que él sabía y estaba entendiendo de qué se trataba. Tan es así que decía, no, ahorita no, porque no lo voy a hacer, o sea, porque no quiero entregar mi vida, quiero seguir viviendo y quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, lamentablemente este amigo ya murió, ¿sí? Entonces hubo señales que sí creyó, incluso fue bautizado, pero eso es algo entre Dios y él. O sea, si hay un verdadero cambio y un nacimiento de nuevo, tú ya eres perdonado, ¿verdad? Si hay un arrepentimiento genuino, ¿sí? Ya has creído en el verdadero Dios, en Jesús y en el sacrificio que hizo en la cruz y te entregas a Él y te ajustas a tu voluntad, luchas, vaya, te dispones a vivir esa vida para agradarle a Dios, pues ahí irás creciendo espiritualmente, irás madurando y corrigiendo y caídas y te levantas y todo, pero hay muchas, digamos que el nacimiento de nuevo no es nada más porque yo lo quiera decir y decir yo ya lo experimenté, sino tiene que haber frutos, ¿verdad? Tiene que haber esas manifestaciones en nuestra vida, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y luego, algo que es importante en esto que estamos platicando en el nacimiento y cómo Dios utiliza los medios espirituales del Espíritu Santo, utiliza la palabra de Dios, ¿sí? Es un proceso en donde Dios utiliza, cuando una persona nace de nuevo, Dios utiliza la palabra para producir fe, ¿sí? Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe está relacionada a la verdad, ¿sí? No como el mundo lo dice,
porque tú escuchas a muchas personas y dicen, ten fe, pero ¿fe en Pero qué? no saben. ¿Fe en qué? O sea, es como algo como ten suerte, o sea, ¿sí me explico? Ten fe es como, piensa positivamente, y no es así. Lo que hay que tener fe es a que Dios tiene el control de nuestras vidas, y Él tiene el perfecto, es soberano sobre todas las cosas, y pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Y a lo mejor yo no entiendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Porque evidentemente hay pruebas en esta vida muy difíciles, y bueno, hay N cantidad de ejemplos. Al rato les platico de una escena que vi hoy que fue impactante, y hay momentos en donde tú no entiendes por qué suceden las cosas, pero sí tenemos consuelo en saber que tal vez en este mundo las cosas no van a salir siempre como queremos, pero este mundo es pasajero. Si bien nos va que 70, 80 años, 90 si eres muy longevo, ya el que llega a 100 en estos tiempos ya es una excepción. Ahora compara eso con lo que te ofrece la Biblia. La Biblia te ofrece vida ilimitada, o sea, vida eterna, ¿sí? 100 años, ponle 100 años, comparados con una eternidad no son nada, pero nuestra mente nos traiciona, y siempre buscamos nuestra comodidad hoy, y no está mal que trabajemos ¿por qué? Por nuestra familia, por nuestros planes, nuestros proyectos, y buscamos ayudar a alguien, y de alguna forma hacemos la obra de Dios. Es parte de lo que nos toca hacer en esta vida, pero esta vida no es lo más importante que vamos a vivir. Si creemos en lo que la Biblia dice, Dios dice las escrituras que Dios tiene ya una morada en el cielo para nosotros, ¿sí? Sí. Que la nueva ciudad, que la nueva Jerusalén este mundo va a ser quitado, y va digamos que a sustituirse por un mundo donde Dios va a vivir, ¿sí? O sea, riquezas, no, o sea, allá las calles van a ser de oro, ¿sí? Y el oro no va a ser precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a comparar las mejores comodidades, las mansiones que tú quieres? Imagínate, porque ha habido reyes a través de la historia que han tenido palacios y han tenido posiciones muy... y unos lujos que tú dices, wow, como Salomón. La Biblia describe sus obras como el templo era hecho a la perfección, digo, humanamente perfecto. Pues imagínate una casa que Dios construya. ¿Cómo crees que sería? ¿Sí? Bueno, eso ni siquiera va a ser importante para nosotros, porque vamos a tener enfrente de nosotros, vamos a estar en la presencia misma de Dios. Que lo demás no va a tener... Sí, entonces, ok, la Biblia, ¿qué me enseña? Entonces, ¿qué hago? ¿No trabajo? No, sí, hay que trabajar, porque también la Biblia te enseña a que tienes responsabilidades, y incluso te dice que el que no provee con mayormente para los de su casa, ya negó la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, sí tenemos responsabilidades, y Dios te pone en un rol de madre, de padre, de hijo, de esposo, de esposa, de líder espiritual, de la posición que Dios te ponga. Vamos a rendir cuentas, y sí hay que hacer las cosas bien en este mundo, o sea, vaya, cumpliendo la voluntad de Dios, buscando agradarlo a Él, pero esta vida no es la vida que nos debe llenar nuestra mente, digamos, nuestro corazón. No estamos diseñados, como hijos de Dios, no estamos diseñados para solamente quedarnos con lo que hoy vemos. Es que si no tenemos la esperanza de lo que la Biblia enseña, de que un día serán restauradas todas las cosas, ¿sí? Todo sufrimiento que tú puedas pasar, ¿sí? Todo eso va a ser borrado, ya no lo vas a tener, ya no lo vas a sentir, ¿sí? Y todo va a ser juzgado también, porque también dime si no, a veces has recibido consuelo de esa forma, con alguien que te hace un daño, y dices, bueno, pues yo no te voy a desear nada malo, pero sí me consuela que un día va a ser juzgado todo, ¿sí? O sea, nadie va a quedar sin paga, así es, sin pagar
vaya, sus acciones o su propia vida, ¿no? Entonces, también en este pasaje Jesús explica que no podemos controlar la obra del Espíritu, ¿sí? Cuando dice que no sabes, que dice en el versículo, parece que es como el 8, sí, dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿sí? Entonces aquí de lo que te habla es de que no conocemos exactamente cómo opera el Espíritu Santo en todo su detalle. La Biblia nos enseña mucho acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Nos enseña que es una persona, por ejemplo, es la tercera persona de la Trinidad, y es una persona, no es una energía como muchas personas quieren enseñarlo hoy, ¿sí? Porque dice la Biblia que Él puede ser contristado con nuestro comportamiento ya como cristianos. Cuando pecamos, como Él mora dentro de nosotros, le generamos tristeza, ¿sí? Si fuera una energía no tuviera esos sentimientos. Entonces por eso sabemos que es una persona, pero no podemos controlar cómo funciona, cómo lo hace. Algunas cosas las aceptamos por fe, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo obra de diversas formas que son imprevisibles, ¿sí? O incomprensibles. Así como tampoco podemos controlar nosotros nuestro nacimiento físico, ¿sí? Pues eso sucedió, pues, los que menos tuvimos que ver fuimos nosotros, pero sucedió. Así tampoco podemos controlar nuestro nacimiento espiritual. Es un regalo de Dios dado por el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer Romanos 8:16. Romanos 8:16. El pasaje se titula Vida mediante el Espíritu. Y dice: el Espíritu, con mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él parte en su gloria. Así es, parte con Él en su gloria, ¿sí? Entonces dice aquí que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando el nacimiento se da, el nuevo nacimiento se da, el mismo Espíritu nos pone ese chip, ¿sí? Y nos permite creer en esto, en que ya somos, hemos nacido como hijos de Dios, que hemos nacido del Espíritu, ¿sí? Y al final del pasaje nos habla de algo muy interesante, que es como una alusión a lo que Jesús sufrió y padeció en la cruz. Porque cuando los israelitas vagaban por el desierto, Dios les envió una plaga de serpientes para castigarlos por la actitud rebelde que tenían. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿eh? No hemos leído ese pasaje, pero está haciendo alusión a esa historia. Y los sentenciados a muerte por causa de la mordedura de serpientes sí tenían la esperanza de curarse, si obedecían a Dios y si miraban la serpiente de bronce que Dios mandó a Moisés a levantar. ¿Sí? Si ellos creían que Él podría sanarlos, creyendo que Él podría sanarlos, y lo hacían. O sea, cuando en este pasaje Jesús hace alusión a esto, voy a leerlo desde el versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, ¿sí? Hay que acordarnos del concepto hijo del hombre, se refiere a Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice Jesús, está platicando a Nicodemo: ¿sabes qué? Así como te acuerdas, porque Nicodemo sabía perfectamente la historia en este pasaje que está haciendo alusión Jesús, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice: así como
como esa vara de bronce con la forma de la serpiente fue levantada, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo alusión a cuando Jesús fue levantado y crucificado. ¿Sí? Dice, así va a suceder, para que todo el que cree tenga vida eterna. Entonces está armando todos esos, enlazando todos esos conceptos. Y lo que estaba diciendo Jesús es que para nacer de nuevo hay que creer en Él. ¿Sí? Habría que creer. Eso todavía no sucedía. Cuando